Romanos capítulo 12. Yo estoy aquí, mi propósito de estar aquí no es de entretenerlo o de hablar algo que usted se sienta cómodo o a gusto, ¿verdad? Dios nos da la oportunidad de que nosotros podamos oír su preciosa palabra y podamos hablarla, oírla y bueno, gloria a Dios, atesorarla. Entonces yo quiero que usted me acompañe y tenga una expectativa de recibir lo que Dios tenga para usted, ¿ok? Mi propósito, le vuelvo a repetir, no es entretenerle, no es quitarle el tiempo, ¿ok? Ni es hablarle de algo que no sea la palabra de Dios. Le voy a compartir algo que está escrito en la palabra de nuestro Dios. Romanos capítulo 12, versículo 6, 7 y 8. Vamos a leer 6, 7 y 8. Esta va a ser como base bíblica, como una introducción a lo que vamos a estar hablando, ¿verdad? Romanos capítulo 12, versículos 6, 7 y 8. Acompáñeme, esté de pie unos momentos mientras que leemos estas citas bíblicas y después usted puede sentarse, que después que hayamos orado se sienta, se pone cómodo y listo, a la expectativa de lo que Dios tenga para usted y lo que Dios tenga para mí. Señor, te damos gracias en esta hora. Queremos orar a ti antes de leer tu palabra. Te damos gracias porque tú eres bueno, porque tú nos amas, porque tú diste tu vida, Señor, en la cruz del Calvario para salvarnos, para rescatarnos de donde andábamos y para, Señor, llevarnos un día ante tu presencia. Señor, entre tanto que estamos aquí necesitamos que tú nos guíes, necesitamos que tú nos dirijas, necesitamos ser alimentados con tu palabra, necesitamos ser fortalecidos, ser alentados, necesitamos ser exhortados con tu palabra. Necesitamos, Señor, que tu palabra, Señor, trabaje en nuestra vida, Señor. Y hoy queremos, Señor, que tú trabajes en nuestra vida por medio del poder de tu Espíritu Santo y de tu palabra. No permitas, Señor, aleluya, que salga alguna palabra, Padre, de mis labios que no provenga de ti. A lo contrario, Señor, que sea palabra que, Señor, provenga de ti, que edifique, Señor. Tu palabra, Señor, es como una espada. Tu palabra, Señor, es lámpara. Tu palabra, Señor, disipa las tinieblas. Y tu palabra es el fundamento de todo aquel que ha creído y te ha recibido como Señor y Salvador de su vida. Por eso, Padre, te damos gracias y te pedimos todo esto, Padre Celestial, en el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Siéntense, hermanos, y ahí sentaditos vamos a leer estos 3 versículos, ¿ok? Ya lo tienen, Romanos capítulo 12, versículo 6, 7 y 8. ¿Ok? Dice la Escritura de la siguiente manera: de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, ¿verdad? Es algo que no compramos, sino que Dios nos los ha dado mediante la gracia. Si el de profecía, dice, úsese conforme a la medida de la fe, o el de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza. ¿Ven? El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Hasta ahí. Bien, los dones de los que habla la Escritura, estos dones son para la iglesia. De los dones que habla en esta ocasión el apóstol Pablo, o la carta que les manda a los hermanos de Roma, está haciendo referencia a los dones del Espíritu Santo, ¿okay? A los dones que Dios ha dado en su bondad a cada uno de nosotros. Y esos son exclusivamente para la iglesia. Esos dones no son para el mundo. Esos dones son exclusivos solamente para la iglesia de Jesucristo. No son para el mundo.
no son para una religión, no son para una organización, no son para un grupo de personas que estén trabajando por alguna lucha o por algo, o peleando por algo que quieran obtener. No, la Biblia dice que los dones del Espíritu Santo, hablando el apóstol Pablo, dice que son exclusivamente para la iglesia de Jesucristo. ¿Ok? No son para el mundo. Quiero que quede bien claro, son para la iglesia de Jesucristo. Lo que el Señor ha dado en su bondad a la iglesia, los ha dado porque Él sabe que nosotros necesitamos de Él. La vez pasada, si usted recuerda, yo aquí traje un serrucho, traje una espátula. ¿Cuántos se recuerdan de eso? ¿Verdad? Nomás me faltó el overol, ¿verdad? Y el casco, ¿verdad? De trabajador, ¿verdad? Pero bueno, y lo hice con el propósito de ilustrar que las herramientas en las manos de un hombre, en las manos de una persona, cuando la persona sabe usar las herramientas, oiga, son muy útiles. Son muy útiles, son muy necesarias, son muy útiles. Y el hombre, teniendo sus herramientas, puede lograr hacer muchísimas cosas que solamente con sus manos. Entonces, el Señor Jesús, cuando nos alcanzó, cuando nos rescató a cada uno de nosotros, porque el Señor nos rescató de donde andábamos, ¿verdad? El Señor murió en la cruz para salvarnos y para rescatarnos y también para transformarnos, ¿verdad? No nada más para salvarnos, Él quiere transformar y Él sigue trabajando en nuestras vidas, y esa es la razón que Él ha dado los dones a la iglesia. Y en este caso el apóstol Pablo hace mención de ellos, y el primero que menciona el apóstol Pablo es el de la profecía. Ya habíamos hablado anteriormente un poquito de la profecía, pero quiero hablar un poquito también nuevamente o recordar acerca de eso, porque algunos no estuvieron. No voy a decir quiénes, ¿verdad? Pero algunos no estuvieron. Y bueno, Dios sabe los motivos y la razón por qué usted no estuvo en ese momento, ¿verdad? Pero la Escritura hablando el apóstol Pablo acerca del primer don de la profecía. Oiga, este don, como todos los dones, son importantes. Y quiero decirle una cosa, que los dones que Dios ha dado y de los que vamos a estar hablando durante este tiempo, todos son importantes y todos tienen su mismo valor. Ningún don es mayor o menor que otro. La Biblia dice que el Señor es el que ha dado los dones, no el pastor o el líder, ¿ok? No un ministerio. La Biblia dice que el Señor es el que ha dado los dones. Y hablando el apóstol Pablo, dice, si alguno tiene el don de la profecía, pues bueno, utilícelo, profetice, ¿verdad? Y hablando acerca del don de profecía, el don de profecía es tan maravilloso como los otros dones, porque es el don o es la persona que se encarga de estar llevando constantemente a la persona a los pies del Señor Jesús, ¿ya? No sé si usted recuerda, pero para que nosotros podamos hacer un poquito de memoria, yo quiero que me acompañe en el segundo libro de Samuel. Ya que vamos a estar hablando acerca del don de profecía, vamos a hablar acerca de la vida de dos personajes muy importantes en la Biblia. Por eso le dije, agarra su Biblia o use su Biblia, sí, porque yo quiero que usted me acompañe. ¿Cuál es el trabajo o el don o el ministerio o cómo se identifica o cómo es el don de profecía? ¿Sí? Ahorita
en la actualidad, en el tiempo en el que estamos viviendo, se ha descarrilado un sinnúmero de profetas en este tiempo en el que estamos viviendo. Mire, acompáñame en su Biblia, 2 de Samuel, capítulo 12, del versículo 1 vamos a empezar a leer. ¿Qué le parece? Y vamos a hacerlo de una manera ordenada. O sea, yo leo un versículo y usted me sigue adelante. Si usted ve una coma, ahí se para. Si ve un acento en la O, usted menciónelo, ¿sí? Es bien importante todo eso, que nosotros notemos todos estos detalles al momento que estamos leyendo la palabra de nuestro Dios. ¿Ya lo tiene? 2 de Samuel, capítulo 12, versículo 1. Dice la escritura: Jehová envió ¿a quién? A Natán, a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres, ¿dónde? En una ciudad, ¿verdad? Había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. Bueno, no está hablando de la parábola, ¿verdad? De la que habla la escritura en el Nuevo Testamento, ¿verdad? El rico tenía numerosas ovejas y vacas. ¿Usted se puede imaginar eso? A ver, los que trabajan por allí en los ranchos, y cuando tienen todas las vacas juntas, no, ellos pueden contarle, ¿verdad? Es mucho trabajo. Dice la Biblia que cuando el profeta Natán vino a ver a David, ahí vamos a estar viendo, el profeta Natán vino a ver empieza a contarle una historia, empieza a hablarle por medio de una parábola al rey David. Recuerde siempre que el trabajo, la labor del profeta, el hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona que tiene ese don, tiene la responsabilidad, tiene el deseo, tiene la visión y siempre está llevando a la persona a reconciliarse con el Señor Jesús. Ese es el plan del profeta. El papel del profeta en el Antiguo Testamento era llevar a la gente a los pies de Dios. En este caso, a los pies de el Todopoderoso, a los pies, oiga, del Dios soberano. Los profetas del Antiguo Testamento, siempre ese fue su papel, ese fue su trabajo, llevar a la gente, así como usted empieza a agarrar los pollitos y los empieza así a llevar y a meter adentro del corral. El trabajo del profeta en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento es así: llevar a la gente a que tenga una relación con Dios, a que tenga un encuentro primero con su Dios. Si no ha tenido un encuentro con Dios, si no ha nacido de nuevo, que reciba a Cristo como Señor y Salvador y seguirlo manteniendo, que ese hombre, esa mujer sea llevado a que constantemente tenga una relación con Dios, su Creador. Ese es el trabajo y esa es la labor del profeta. Yo le dije que no le iba a entretener y no pretendo hacer eso. Vea, porque todos tenemos muchas cosas que hacer y venimos con la expectativa de recibir algo de Dios. Pero déjeme decirle que hoy se ha desbordado una avenida grandísima de profetas que solamente están entreteniendo a la gente y no están conduciendo a la gente a la verdad, a tener una relación con Dios. Mire, el propósito de estar aquí enfrente no es que usted me aplauda. El propósito es decirle que Dios ha dado dones y Dios a nosotros, de los que estamos aquí presentes, Dios sin duda le ha dado a alguien el don de la profecía, el don de profeta. Sí. A lo mejor usted no se ha dado cuenta, a lo mejor yo no me he dado cuenta.
Sí, pero mire, este hombre Natán, dice la escritura en el versículo 3, pero el pobre no tenía más que una sola corderita. ¿Y qué más? Que él había comprado y criado. Cuando la Biblia habla de este hombre Natán y va y mira a David, David estaba muy contento, David estaba tranquilo, David estaba, oiga, como la olla de los frijoles, David estaba como la olla a la vaporera que está solamente balanceándose y que nomás le aprieten un poquito más a la lumbre y salta la tapa por la presión. Cuando llega el profeta Natán y mira a David y le empieza a decir: mira, quiero contarte una historia, una parábola. Había un rico y un pobre, y el pobre tenía muchísimas ovejas, tenía muchísimos ganados. El hombre era rico, el hombre tenía en abundancia, el rico, pero había un hombre pobre que nada más tenía una oveja. Y ese hombre que tenía la oveja la compró recién nacidita, ¿sí? Y él la mantuvo, la estuvo cuidando, la estuvo protegiendo, le dedicó tiempo, la cuidó. Y ya cuando estaba grande, la oveja del pobre, oiga, del que no tenía nada, viene el rico y se la agarra y hace un banquete y hace una fiesta. Dice la escritura que David se indignó, David se enojó. Los que hemos nacido de nuevo tenemos que indignarnos en contra del pecado. Tenemos que hacerlo. No le hace que se enoje quien se enoje. Amén. No los oí, pero le vuelvo a decir, los que hemos nacido de nuevo tenemos que indignarnos. Déjeme decirle que David no golpeó al profeta, se indignó en su espíritu, se enojó y dijo: ese hombre tiene que morir. Y bien tremendo. Merece que lo maten. ¿Cómo fue a hacer tal cosa? Imagínate que tú tienes una oveja, la compras de chiquita, la crías, la alimentas, le pones vacunas y bueno, y le das todos los cuidados, y luego viene alguien y te la roba. Y no te la roba un pobre, te la roba uno que tiene en abundancia, uno que no necesita. ¿Cómo no te vas a enojar? ¿Cómo no te vas a indignar? Y fue lo que hizo David, y ese hombre tiene que morir. Y David, oiga, no esperaba las palabras del profeta Natán, y Natán no iba a perder su tiempo. Natán amaba y respetaba al rey, porque sabía que Dios le había puesto a David por rey. Sí, pero David no contaba con aquellas palabras, oiga, que iban a marcar su vida desde ese día en adelante. Le dice: David, ese hombre tremendo eres tú. Yo no sé cómo pudo tener después el semblante de David, pero no podemos imaginar. Entonces el trabajo, el deber del profeta, si aquí en la iglesia, en la otra ciudad, en la otra congregación donde se alaba al Cristo del poder, al Dios que servimos, al Dios que nos rescató, hay un profeta o una profeta, es la labor de ese hombre, de esa mujer, llevar a la gente a los pies de Cristo, reconciliar a la gente y llevarla a los pies de Cristo, y llevarla, porque esa es la labor del profeta. No es de entretener a la gente. No le hace, hay que hablarle al rey.
hay que decirle al rey. Y el hombre se indignó tanto, David, que dijo, pues ese hombre tiene que morir. Y el profeta le dijo, pues ese hombre eres tú. Entonces, déjeme decirle que a los hermanos que tienen ese don, no muchos los quieren, o nadie los quiere casi. Nomás el Cristo que los salvó y los redimió, aquel que les va a dar su recompensa por ser fieles a su ministerio y no caer en el trabajo, el mensaje, la labor, la voz de Dios, Dios les va a recompensar. Pero es el don de profecía, hablar. Claro, con amor y con sabiduría. Pero el mensaje tiene que irse como quiera. Lo tiene que soltar. Es triste ver hoy en la televisión, digo en la televisión y en el internet, pues qué más digo, ¿verdad? Porque ya en el periódico no les gusta salir a esos profetas que, oiga, no, ellos quieren salir donde la gente los vea, donde las masas los aplaudan. Se amontonan, ¿no? Y ahí hay un descarriladero y tremendos. Mi pregunta es, ¿a dónde nos están llevando hoy los profetas? Dice que profetas de Dios. ¿A dónde le está llevando su profeta? Nuestro pecado, nuestra maldad. Alguien tiene que decirnos. Ahora, si usted no tiene ese don, no vaya. ¿Verdad? No vaya. Pero si Dios le ha dado el don de profecía, hable el mensaje de Dios. Diga lo que Dios tiene para el hermano, para la hermana. Si Dios le ha dado ese don. ¿Por qué? Porque son para edificación, dice la Escritura. No son para entretenernos. No son para que yo le caiga o usted me caiga bien. Son para que su alma y mi alma sean salvas de la ira venidera. Para eso es el don. Para edificación. Le vuelvo a repetir, no estoy aquí para entretenerle o para que me aplaudan lo que le estoy diciendo. No me interesa. Yo tengo que decirle lo que la palabra nos enseña. Que la profecía es un don de Dios, que el mensaje del profeta es, oiga, cortante, que el mensaje del profeta lleva la espada, pero la palabra dice que tanto como hace la herida, también la sana, gloria a Dios, cuando usted recibe esa palabra de parte de Dios. Si usted y yo no la recibimos, cuando viene un hombre, una mujer de Dios, oiga, nos vamos a andar con toda la peste y la hinchazón aquí. Vamos a traer todos los granos aquí. ¿Por qué? Porque no queremos la espada. Pero así como entra la espada, mire, y duele, esa espada nos sana. Dice la palabra, envió su palabra y lo sanó y lo libró de todas sus dolencias. Es algo difícil luchar con culpas internas. Es fácil. Y se lo digo por experiencia. David necesitaba la espada del profeta, la voz aguda de Dios. David tenía que confesar y decirle, yo fui, está bien. Pero por cuanto tú has dicho, David, que muera la persona, mira esto y esto y esto. Oiga, ¿qué es lo que logró Natán? Que el hombre aquel volviera al mismo camino donde andaba de jovencito. La Biblia dice, cuando David estaba
allí tocando el arpa o tocando la flauta, cuidando a los animales de su papá, que era pastor, Dice la Biblia que este jovencito se deleitaba. Bueno, creció, fue rey y todo lo que usted y yo ya conocemos, pero después se apartó y tuvo, oiga, algo tremendo en su vida que ya todos conocemos, lo cual, oiga, se llama simple y sencillamente fornicación y adulterio y pecado, y eso le hizo algo grande en su vida, le causó daños irreparables. Déjeme decirle algo que quiero compartir con usted. Cuando nosotros hacemos cosas escondidas o a la vista de todo el mundo, vamos a tener nuestras consecuencias. Amén. El hombre rico que tenía vacas y ganado tuvo que pagar con creces, sí, con creces. La espada siempre estuvo persiguiendo a su descendencia. Su hogar, su intimidad, su casa fue descubierta por uno de su misma familia. Oiga, y tantas cosas que le vinieron, pero algo que pudo darle a David vida y ánimo, aliento, fue el hombre de Dios, porque el profeta es un hombre de Dios, la profeta es un hombre de Dios, que traen el mensaje para sanarte a ti y a mí. ¿Para qué? Para hacer edificación a la iglesia, para que yo y tú crezcamos, que esos granos, esa hinchazón, oiga, no la raspe, no la quite y nosotros sigamos adelante. Y si andábamos cojos por una espina que traíamos en el pie, esa espina no la quite con la espada, no la saque, y ya al momento nos va a doler y 2-3 días vamos a andar con el dolor, pero déjeme decirle, después vamos a empezar a volver a caminar como debíamos de andar caminando. Sí. El profeta, ese es su trabajo, llevar a la gente a reconciliarse con Dios. No es fácil ser profeta. Sí. Mire, conozco un hombre, nomás de oídas, como dijo Pablo. No crea que lo miré. Juan el Bautista era un hombre de Dios. Acompáñenme a leer una lectura más, por favor. Entonces, el profeta, vamos a decir que es que un reconciliador. ¿Qué es qué? Un reconciliador, un hombre que lleva a la gente a los pies de Dios. No es uno que te entretiene. El hombre de Dios no te entretiene. El hombre de Dios no busca el que tú vivas una vida tibia en el cristianismo. Un hombre de Dios no. Un hombre de Dios sabe su trabajo, sabe su misión y sabe su responsabilidad. Porque sabe también el fruto y el resultado que viene cuando él hace su trabajo. Sí. Entonces, mire, acompáñenme a leer Mateo capítulo 14. Y entre tanto que leemos, mi pregunta sigue siendo la misma. ¿A dónde nos están llevando los profetas de este tiempo? Y podíamos hablar, oiga, de Elías, de Eliseo, de Samuel y de otros tantos. Pero mire,
quiero platicarle un poquito antes de irnos a nuestra casa acerca de Juan el Bautista. Sí, Mateo capítulo 14. Yo quiero que me acompañe a leer. Mateo capítulo 14, versículo 1 en adelante, dice la escritura: en aquel tiempo Herodes, o sea, el rey, ¿verdad?, el tetrarca, oyó la fama de ¿quién? De Jesús, ¿verdad? Y dijo a sus criados, tremendo, tenía criados, ¿verdad? Tenía mucho dinero este hombre, bueno, pero bueno, como quiera. Este es Juan el Bautista, ha resucitado de los muertos y por eso actúa en él estos poderes. Porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su ¿qué? Su hermano. Porque Juan le decía, fíjese las palabras de Juan, no hombre, estas palabras. Antes de decirle estas palabras, dice la Biblia que Juan se la pasaba en el desierto, ¿verdad? Y las facciones de Juan no eran como muy gratas, no inspiraban mucha confianza, ¿verdad? Estoy hablando de la forma en que él andaba vestido, ¿verdad? Porque pues, andaba vestido con pelo de camello y un cinturón de cuero y no andaba como otras personas, ¿verdad? Y este hombre rústico empieza el ministerio, empieza a predicar, empieza a hablar acerca del arrepentimiento. Y en su labor, en su trabajo, oiga, porque quien no hacemos nuestro trabajo, sabiendo nuestro trabajo y no lo hacemos, pues no está bien, ¿verdad? No está bien que si usted le toca manejar un camión grandísimo y nunca aprende, nunca le pone el switch, pues, ¿verdad? Juan sabía cuál era su trabajo, Juan sabía cuál era su responsabilidad. La escritura nos habla que Juan desde pequeño, desde que fue engendrado, oiga, fue lleno del Espíritu de Dios. Y dice la escritura que este hombre, aparte de ser descendiente de los sacerdotes, oiga, pues la mamá también era una de las descendientes de las hijas de Aarón, ¿verdad? Familiar, todo eso. Entonces tenía un historial respetable porque venía de familia sacerdotal, ¿verdad? Y es importante eso. Yo le digo a mis hijos, qué bueno que ustedes nacieron en un hogar cristiano, pero ustedes tienen que recibir a Jesús como su Señor y Salvador, tienen que tener una relación con Dios. Yo no les puedo dar nada de lo que yo tengo más que bendecirlos y orar por ustedes, y hasta allí. Pero Juan, con todo lo que él cargaba, algo que lo distinguía es que Dios lo mandó a un trabajo, a una labor. Y uno de ellos fue anunciar al pueblo el mensaje de Dios. Dice el versículo 3, porque Herodes había prendido a Juan y le había encadenado y metido en la cárcel por causa de Herodías, mujer de Felipe, su hermano, porque Juan le decía, no te es lícito tenerla. O sea, vivía con su cuñada aquel hombre. ¿Ya? Tremendo. No es correcto lo que estás haciendo. No está bien lo que haces.
El hombre de Dios, la mujer de Dios, la persona que tiene el don de profeta, tiene que hablar el mensaje de Dios a quien sea, con amor a quien sea. Tiene que llevar el mensaje, llevar la espada, que esa espada lleva sanidad, que esa espada, oiga, llevar esa espada, que esa espada va a producir sanidad y va a producir restauración. Quien quiera oír la voz del profeta que Dios ha puesto en esa congregación u otra congregación, oiga, quien reciba el mensaje y lo abrace con todo su corazón, va a ser bendecido y va a ser edificado. Este hombre no quiso hacer eso. David quiso, se arrepintió, dice la escritura, y oró, y por eso está el Salmo 51 y otros salmos que usted y yo hemos leído. Pero ese hombre, él no quiso. Él deseó y continuó siendo un pagano y siendo un hombre sin temor a Dios, siendo un hombre malvado. Pero la misma espada que recibió David, esa iba para aquel hombre. Y por causa de eso, lo apresaron, lo encadenaron y luego lo asesinaron por esas cosas, ¿verdad? ¿A dónde nos están llevando los profetas de este tiempo? A la iglesia. ¿Nos están llevando a un verdadero arrepentimiento? ¿Nos están llevando a una verdadera relación con Dios? Nos están motivando y nos están despertando para que nosotros busquemos el rostro de Dios aquí en la iglesia, en la casa o donde el Espíritu Santo ahí nos esté tocando. ¿A dónde nos están llevando los profetas de Dios en este tiempo? Por eso le dije que no le iba a entretener. Juan el Bautista fue a la muerte por esa causa. Y cuando Jesús da testimonio de Juan el Bautista, dice: no hay otro hombre como él. No hay. Mire, a veces usamos la palabra que dice que el que honra a Dios, Dios le honra, y es cierto. Dios honró la dedicación y la fidelidad y la labor de este hombre. Si usted, Dios le ha dado el don de profecía, úselo. Dígale a Dios: aquí soy. Úselo con amor, con sabiduría. Conduzca mi alma. Si usted tiene el don de profecía, conduzca mi alma, conduzca el alma del hermano, de la hermana, a tener una relación con Dios, a vivir para Dios. Sí. No lo chifle, no me chifle. ¿Sí? No es el propósito hacerle sentir bien a usted. La espada es bien tremenda, pero nos cura y nos conforta. Eso es lo que hace la espada. Eso es el que hace el don de profecía. Y mire, y más adelante vamos a estar hablando de esto, ¿sí? Un poquito más, si Dios nos permite, de esto acerca de la profecía, pero esto es para edificarnos a nosotros. Esto es para motivarnos a buscar a Dios. Es para que nosotros maduremos y crezcamos.
Y podríamos hablar de otros y de otros profetas de la Biblia. Y vamos a hablar de ellos si Dios nos permite. Sabemos que el tiempo que estamos aquí es muy corto. Sí. Pero si usted ha recibido ese don, gócese y día con día póngase en las manos del Señor. Conduzca, hable la palabra que Dios le ponga en su corazón. Sí, a las personas, a la iglesia, a los líderes, a la pastora o no sé quién, vea, pero vea, para que sea la iglesia edificada. Una vez escuché a una persona que decía, es que yo no quiero hablar porque se van a enojar conmigo, me da miedo. Yo le decía a esa persona, usted tiene que hablar lo que Dios haya puesto, porque eso va a edificar, va a sanar, va a confortar, va a volver a una persona, oiga, de su mal proceder hacia Dios. Y la Biblia dice, oiga, que el que hace volver a una persona, a uno que ha conocido el Evangelio y lo trae otra vez dice la Biblia que es sabio. Dice eso en Santiago. Entonces, pidamos a Dios que Dios nos guíe y gocémonos con los dones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Y si usted ha recibido este don, gócese, úselo. Llévelo al Señor cada día a los pies del Señor. Y si Dios le da una palabra, un mensaje para alguien, llévelo. Cumpla el mensaje de Dios. Ahora, si usted tuvo un sueño bien frijolero, ¿verdad? Y cosas así, que usted cenó mucho y que no concuerda con la espada infalible, la palabra de Dios, mejor no hable nada, ¿sí? Hable lo que sea de parte de Dios, que edifique, que sane, que conforte, que restaure. ¿Y sabe qué? Y la iglesia va a ser edificada. Amén. Póngase de pie. ¿A dónde nos están conduciendo los profetas de este tiempo? A lo mejor usted conoce uno, ¿no? ¿Verdad? No sé. Yo nomás conozco uno, pero pues está bien lejos, ¿verdad? Pero si usted conoce a alguien con ese don, ore por esa persona, ¿verdad? Interceda por esa persona, ¿verdad? Acuérdese que todos los dones son para la edificación de la iglesia. Amén. Vamos a orar. Señor, te adoramos porque tú eres bueno y eres maravilloso. Te adoramos porque tu palabra es viva y es eficaz. Te adoramos y te bendecimos porque tu palabra tiene poder. Te adoramos y te bendecimos porque, Señor, tú has dado los dones a la iglesia, a nosotros exclusivamente. No se los has dado a una organización. Los dones no son para una organización, dice la palabra, hermano, hermana. Los dones del Espíritu no son para una organización, aunque no tenga deseos, aunque sus deseos sean buenos y positivos. Los dones no son para una organización. Los dones no son para una religión o un grupo o un club. Los dones del Espíritu Santo son para usted que ha nacido de nuevo. Son para mí, son para aquellos hermanos en Cristo que en este momento se están convirtiendo al Señor. Para eso, para ellos y para mí son los dones del Espíritu. Son para la iglesia, no son para el mundo. Señor, te adoramos y te bendecimos porque tú eres bueno y eres maravilloso.
Te adoramos y te bendecimos porque tú eres fiel, Padre, y tú vas a cuidar de tu iglesia. Por eso diste dones, Señor, dones para que la iglesia sea edificada, la iglesia sea llevada, Dios amado, a los pies tuyos día con día, Padre celestial. Te alabamos, Padre celestial, porque tú tienes cuidado de nosotros, nos has dado dones. Padre, esos dones son para que nosotros seamos edificados, maduremos, crezcamos en la fe, maduremos, Señor, seamos hombres y mujeres, Padre, las hermanas sean hombres, los hombres seamos hombres con el temor tuyo, las hermanas sean mujeres con el temor tuyo, Padre celestial.